INRI, pues efectivamente durante el mandato de Ramón José de Arce, incluso los partidarios de la Revolución Francesa, el clero representante o partidario de la Revolución Francesa, también animaban a Jovellanos y al inquisidor general a que suprimiese la Inquisición. El ataque y el ánimo más grande vino precisamente por la carta, por el memorial que escribió el obispo francés Grégoire, que fue un obispo de Blois, y que fue uno de los primeros, o por lo menos más significativos, clérigos que apoyó la Revolución Francesa. Evidentemente, en el caso español, a los que eran partidarios del episcopalismo, pues suscitó, diríamos, apoyos y ánimos al inquisidor Arce y también a Jovellanos para que suprimiese la Inquisición. Entre ellos tenemos a Yeregui, a Nicolás de Azara y a otros corresponsales del extranjero. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que se trataba de dar un golpe de Estado, es decir, de ir en contra precisamente del rey, pues estos personajes pues, se retiraron y vieron que efectivamente el cambio, la supresión que se podía hacer de la Inquisición podía llevar a una revolución parecida a la francesa y por lo tanto Grégoire, que aparecía como el adalid de esta reforma, pues no se le hizo caso. La difusión que tuvo la carta de Grégoire por España pues fue enviada, por supuesto, a las principales ciudades de España y fue censurada por el Tribunal de Corte, que vio en la carta un panfleto revolucionario sin mucho fundamento. Ahora bien, el Consejo de Inquisición consideró oportuno contrarrestar la opinión del prelado francés para evitar cualquier posible intento de revolución. Y efectivamente, dos personajes, Pedro Luis Blanco, antiguo inquisidor de Sevilla, escribió un serio tratado diciendo por qué era rechazable las teorías de Grégoire. Pero si Pedro Luis Blanco, que fue bibliotecario real, fue inquisidor de Sevilla, podía ser algo parcial, puesto que era inquisidor, sin embargo, repito, otro literato, Juan Lorenzo Villanueva, que tenía fama más bien de jansenista y por supuesto ilustrado, firmó un alegato, como él le denominó, mucho mejor documentado y mejor redactado que el de Pedro Luis Blanco, en donde hacía una defensa de la intolerancia civil como argumento suficiente para justificar la existencia de la Inquisición. Esta intolerancia civil la justificaba si estaba al servicio de los intereses de la monarquía. ¿Por qué? Pues porque si estaba al servicio, así no podía suceder lo que había sucedido en Francia, es decir, la revolución. Por consiguiente, fíjense ustedes que durante los últimos años y sobre todo a partir del estallido de la Revolución Francesa, hay un ambiente de cambio, de a ver qué se hace con la Inquisición, en donde hay unos que quieren suprimirla y ven el momento adecuado, y hay otros que tantean y no quieren suprimirlo por lo que puede ocasionar. En estas circunstancias, realmente, la auténtica reforma de la Inquisición se va a producir en el 1798. ¿Y quién lo iba a decir? No van a ser los ilustrados, no van a ser los revolucionarios franceses, sino que va a ser la propia monarquía. ¿Por qué? Pues porque al finalizar el siglo XVIII, la hacienda de la Inquisición se hallaba en pleno auge económico, mientras que la hacienda de la monarquía estaba en crisis, estaba a punto de quebrar, de hacer bancarrota debido a los vales reales. Los vales reales, como saben ustedes, los pagarés que decimos ahora, la deuda pública del Estado, había comenzado a emitirse con Carlos III. Al principio era una deuda, es decir, un recurso que acudió la monarquía para sufragar los gastos, su déficit fue un recurso aceptable, pero claro, volvió a emitir vales reales y los vales reales había emitido más vales reales que ingresos tenía la monarquía y por lo tanto estaba al borde de la quiebra. En estos momentos, en el 1798,
precisamente se ordena la enajenación. La monarquía, para salvar la crisis que tiene, va a enajenar todos los bienes raíces pertenecientes, leo textualmente, a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, de cofradías, de obras pías y patronazgo. Es la primera desamortización conocida como la desamortización de obras pías. Y en esta desamortización, precisamente la Inquisición, que durante el siglo XVIII había sido la institución más rica de toda España, va a prestar su dinero y sus bienes para salvar a la monarquía. Fíjense ustedes, y perdonen que haga un inciso, porque la Inquisición en el siglo XVIII, repito, era la institución más rica que existía. Fue cuando tuvo la mayor cantidad de ingresos. Curiosamente, en un periodo en que no procesó a nadie, ni confiscó ningún bien, no confiscaba, pero tuvo mucho. Precisamente, como no confiscaba, historiadores como Henry Charles Lee o el célebre Henry Kamen, hablan de que efectivamente en el siglo XVIII uno de los motivos por los que la Inquisición desapareció es que no tenía dinero. Es todo lo contrario. Todos los tribunales eran ricos. ¿De dónde venía la riqueza? Bueno, pues la riqueza venía precisamente de que la Inquisición, el fundamento económico de la Inquisición no fueron las confiscaciones, sino que eran los ingresos de las canonjías. Los tribunales de la Inquisición, en cada catedral, tenían los ingresos correspondientes a un canónigo. Y evidentemente el siglo XVIII fue un siglo de auge económico, de auge en agricultura, de subida de precios, y evidentemente los ingresos por canonjías aumentaron en la Inquisición. Como no se habían subido los salarios, como no se procesaba a nadie, no había que alimentar a ningún preso, todo eran ahorros en la Inquisición, y por lo tanto la Inquisición llegó a tener grandes superávit durante el siglo XVIII. Y precisamente ahora que la necesitaba la monarquía, lo que va a hacer es poner sus ingresos para pagar, es decir, meter sus ingresos y sus bienes en la caja de amortización para canjearlos por vales reales y así salvar de la crisis a la monarquía. No fue en el 1798, con la desamortización de obras pías, la primera ayuda que la Inquisición hizo a la monarquía, sino que ya a finales del 1797 la Inquisición hizo una inversión de 1 millón de reales en la maltrecha Real Compañía Marítima, que estaba en quiebra y que quiso salvarla, e introdujo 1 millón de reales de la época. No obstante, al año siguiente, el 23 de enero de 1799, don Miguel Cayetano Soler, secretario de Estado y de Despacho Universal de Hacienda, comunicaba a la Suprema que se vendiesen las fincas pertenecientes al fisco real de la Inquisición en subasta pública, como la prudencia de ese consejo juzgase más a propósito, y todos los ingresos, todos sus productos, se pasasen a la Real Caja de Amortización bajo el interés del 3%. Pocos días después, el Consejo de Inquisición enviaba una carta a todos los tribunales de la península, de España, mandando que se obedeciese la orden del ministro, es decir, que se pusiesen en venta los bienes de la Inquisición, dando las siguientes características. En primer lugar, los bienes se debían hacer o venderse en pública subasta. En segundo lugar, no debían admitirse posturas que estuviesen por debajo de los 2/3 del valor. Y en tercer lugar, se admitía la compra a plazos que se hiciese en metálico o que se pagase en vales reales. Antes de formalizar la venta, se debía avisar al Consejo de Inquisición. La venta se realizó con rapidez y en junio de 1801 el Consejo de Inquisición ordenaba a los tribunales que mandaran urgentemente la relación de todos los bienes que habían vendido. Efectivamente, no les voy a detallar todo lo que vendieron, pero les puedo decir que llegaron a venderse, pues que le voy a decir, por tribunales. Se puede poner en Llerena, por ejemplo, había 4 fanegas de tierra, en el lugar de Valparaíso, en Montes